Centro de Soluciones Educativas. Pregunta número 3. Dice, mientras que aire es él. ¿Qué era el aire? Pues el aire es, los mismos griegos llamaban así de manera inicial a los gases, en lugar de nombrar los gases, porque ese fue el término que acuñó von Helmont, entonces los llamaban aire, lo cual indica que el aire es un gas, ¿sí? Que está compuesto de otros gases para que se pueda llevar a cabo el proceso de respiración por parte del individuo. Entonces, querría decir que aire es un todo compuesto de distintos gases o de distintos elementos en proporciones variables. Entonces tiene partes. Entonces si decimos que aire es el merónimo de nitrógeno, falso, porque querría decir que el aire es apenas un componente del nitrógeno y es al revés. El nitrógeno puede ser un componente de los gases. Entonces descartamos la A. La B dice aire es el hipónimo de argón, pero argón es un gas, ¿cierto? Y si dijéramos que aire es su hipónimo, diríamos que apenas hace parte de él. Entonces descartamos la B. La C dice aire es el holónimo de oxígeno. Esta es la respuesta correcta. El aire es el todo y el oxígeno es uno de los componentes del aire. Entonces la C sería la respuesta correcta. Y la D dice merónimo de dióxido de carbono, lo cual indicaría que el aire es apenas una parte del dióxido de carbono, lo cual es falso. Entonces descartamos la D y nos quedaría como respuesta la C. 4. Según el texto, para los griegos, la palabra vapor guarda respecto a la palabra aire una relación de. Decían que los aires o vapores eran la misma cosa. Entonces hay una relación de equivalencia. La respuesta correcta sería la B. Discrepancia quiere decir oposición. Ambigüedad quiere decir, bueno, lo veíamos en figuras literarias, anfibología o ambigüedad, es esa figura literaria que genera confusión. Aquí no habría confusión, sino una equivalencia entre, para los griegos, entre vapor y aire. Y disparidad, al igual que discrepancia, querría decir oposición o distinción entre uno y el otro. Entonces, como discrepancia y disparidad guardan una relación semántica, se cancelan entre sí, debido a que ambigüedad simplemente hace alusión a algo confuso o al mal manejo gramatical de un lenguaje, entonces la respuesta sería la B. 5. Entran en el campo semántico de gases, excepto cuál de los siguientes elementos no es un gas. Eso es lo que me están preguntando. Y está metano, es un gas, hidrógeno es un gas, butano es un gas, y el único que no es un gas es el etanol, que es un alcohol. ¿Listo? Entonces, respuesta D. Para la pregunta número 5, recuerden que las preguntas de excepto marcamos aquella que no coincide con el elemento por el cual se me está indagando. 6. El descubrimiento de von Helmont tuvo importancia para la ciencia porque se la estudió el gas producido por la combustión de la madera. Pero eso no es lo importante de su investigación, es la base de su investigación. Entonces despertamos la A. La B dice, descubrió la importancia del dióxido de carbono en la alimentación de las plantas. Falso, al contrario, de lo que, digamos, se hace una especie de queja frente a lo que él realizó, a la investigación que él realizó, es que dejara de lado en su investigación el elemento que él mismo había nombrado, que son los gases. Entonces descartamos la B. C. Dedujo que el nombramiento correcto de la palabra aire es gas. Bueno, esto no lo hizo como tal. Él lo que hizo fue estudiar los estados de la materia y a partir de eso establecer el nombre para uno de los tres estados. Entonces la respuesta correcta aquí sería la D. Logró definir con claridad uno de los estados de la materia. Esto es lo que realmente importa. ¿De dónde sacamos la respuesta 6? Pues del mismo texto. El texto en el párrafo número 3 dice, el término no se hizo popular de momento, pero con el tiempo alcanzó la igualdad con respecto al líquido y sólido para designar los tres estados ordinarios de la materia. Aquí está lo importante de su investigación, que él mismo deja de lado cuando hace la investigación sobre los procesos, digamos, alimenticios de las plantas. 7. De acuerdo con el texto, tierra, agua, fuego y aire pertenecen al campo semántico de. Una pregunta literal. ¿Dónde nos la encontramos? Al inicio del texto.
El aire lo consideraban los griegos uno de los 4 elementos de que estaba compuesta la tierra. Para ellos y para quienes le siguieron, cualquier vapor era una variedad de aire. ¿Listo? Entonces, uno de los 4 elementos, o los 4 elementos de los que está compuesto la tierra. Entonces, la A dice estados de la materia. Recordemos que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Se descarta la A. B, gases, pero pues obviamente ese es apenas uno de los estados de la materia, la descartamos. C, elementos químicos, pues no tienen, digamos que relación con lo que estamos planteando. Y decimos entonces que tierra, agua, fuego y aire son o pertenecen al campo semántico de los elementos de la naturaleza. Entonces, listo. Entonces, respuesta D. 8. El término flamenco hace alusión a. Entonces, decimos que le decían el médico flamenco debido a que provenía de la región de Flandes. Entonces, es el gentilicio que le corresponde debido a su lugar de origen. Así como a un payanés le dirían que es patojo, a este señor le dicen que es flamenco por su origen, ¿no? Entonces, la A dice, la especialidad de von Helmont no tiene nada que ver. Él era un químico y aquí nos están preguntando por flamenco, descartamos la A. La B dice el hipocorístico de von Helmont. El hipocorístico es una especie de sobrenombre que se da por, digamos, supresión de algunas letras en el nombre de una persona o por una variación en el nombre de una persona. Entonces, por ejemplo, cuando a una persona que se llame José, en lugar de decirle José, le decimos Chepe, o a un señor que se llame Eduardo le decimos Lalo, estamos utilizando su hipocorístico. Este no es el caso. La C dice el seudónimo de von Helmont. Seudónimo, miren, etimológicamente, pseudo quiere decir falso, ónimo quiere decir nombre. Seudónimo es el nombre falso que se dan en algunas ocasiones los actores para ser más reconocidos o las personas de las actividades, digamos, ilegales para no ser fácilmente identificados. Entonces la respuesta correcta a la pregunta número 8 sería la D. El término flamenco hace alusión a el lugar de origen de von Helmont. Es su gentilicio. Respuesta de 36. Respecto a los descubrimientos realizados por Helmont sobre el gas, puede decirse que su experimento con el sauce resultó. Recordemos que el experimento con el sauce fue, sembró un sauce en X cantidad de tierra específica, se dedicó exclusivamente a regarlo con agua, luego lo sacó de la tierra, pesó la tierra y vio que la tierra había mermado un poco de su peso, lo cual le llevó a saber que el árbol sustraía del agua nutrientes para sobrevivir, pero se le olvidó tomar en cuenta que el árbol, el sauce, también estaba en contacto con el aire, ¿cierto? Entonces, como también estaba en contacto con el aire, debió establecer que de alguna manera él retenía algún tipo de contenido para su nutrición de este elemento, lo cual hace que la situación sea paradójica. Habiendo estudiado los gases, habiendo incluso establecido su nombre genérico, no fue capaz de tomarlos en cuenta en su investigación posterior. Entonces, la respuesta aquí sería la C, paradójico, porque habiendo estudiado el gas no lo tomó en cuenta para sus conclusiones. Respuesta C a la pregunta 9. Y la pregunta 10 dice, por los datos brindados en el texto, podemos decir que von Helmont vivió entre los siglos, dice que vivió entre 1579 y 1644. Los siglos serían 16 y 17 particularmente. Debemos recordar que los siglos o las nomenclaturas de los siglos, para ellas se utilizan los números romanos, entonces la respuesta sería la D, ¿sí? Entre los siglos 16 y 17. Por el momento son todas las preguntas que vamos a solucionar. Más adelante continuamos.